Capítulo 3. Descubrimiento de América, 1492 a 1493. En este primer viaje, cuya narración ofrece todo el interés de un drama, mostró Colón dotes eminentes, no solo como marino, sino como jefe de rara habilidad y energía, a cuyas cualidades se debe principalmente el éxito de su expedición. La primera tierra que descubrieron los españoles fue la isla de San Salvador y después Cuba y Haití, la que dieron el nombre de Española y más tarde de Santo Domingo. En esta última isla fundó Colón el primer establecimiento, que consistió en una pequeña fortaleza llamada Navidad. Sublime obstinación de la ciencia. Colón seguía creyendo que aquellas islas formaban parte del archipiélago de la India y todos sus esfuerzos se dirigieron en adelante a descubrir la costa del continente. Viaje de Colón en busca del extremo oriental del Asia, 1492. Salida del puerto de Palos. En la mañana del martes 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón se dio a la vela en presencia de una muchedumbre de espectadores que elevaban sus manos al cielo pidiéndole protegiese una expedición que la mayor parte creían necesitar del favor celeste. Hizo Colón rumbo directo a las Islas Canarias, a donde llegó sin contratiempo digno de notarse en cualquiera otra circunstancia, pero en un viaje cuyos resultados hablan de ser tan importantes todo llamaba la atención. El timón de la Pinta se rompió a los 2 días de haber salido del puerto, y este accidente alarmó a las tripulaciones, tan supersticiosas como poco hábiles para reparar la avería, que fue considerada seguro indicio del mal éxito de la expedición. Además, en el corto trayecto de España a las Canarias se vio claramente que las carabelas eran tan malas y estaban tan mal aparejadas que todo el mundo fue de parecer que con dificultad resistirían las contingencias de una navegación larga y peligrosa. Mandó Colón que se reparasen lo mejor posible, y habiendo embarcado provisiones de refresco, salió de Gomera, una de las islas más occidentales de las Canarias, el día 6 de septiembre. Derrota seguida por Colón. En esta época, 6 de septiembre, empieza verdaderamente el viaje emprendido para el descubrimiento del Nuevo Mundo, pues desde este momento Colón, haciendo rumbo directo al oeste, abandonó todas las derrotas seguidas hasta entonces por los navegantes y entró en un mar enteramente desconocido. Poco adelantó el primer día por falta de viento, pero el segundo perdió de vista a las Canarias, lo que fue causa de que muchos marineros, abatidos y consternados, considerando la osadía de la empresa, empezasen a deplorar su suerte y a derramar lágrimas como si no debiesen ver más la tierra de que se alejaban. A fin de tranquilizarlos tuvo que manifestarles Colón las razones en que se apoyaba para asegurar un feliz resultado, y pintarles las riquezas que iban a recoger en las opulentas regiones a donde él los conducía. Pero este desaliento, que tan temprano se manifestaba, anunció a Colón que tendría que combatir no solo con las dificultades inherentes a toda empresa marítima de la magnitud de la que había acometido, sino además con las que procedían de la ignorancia y pusilanimidad de los hombres que le acompañaban, y comprendió que el arte de manejar las voluntades no le era menos necesario que su valor y que toda su habilidad en el arte de la navegación. Afortunadamente para él y para el mundo entero, que tan inmenso beneficio de él aguardaba, reunía Colón al ardor de un proyectista cualidades de otro género que rara vez se hallaron reunidas, un gran conocimiento de los hombres, un carácter insinuante, una perseverancia infatigable en llevar a término un plan, un gran imperio sobre sí mismo y el talento de dirigir y de domeñar las pasiones ajenas. Estas cualidades, que le hacían muy apto para mandar, iban acompañadas de todos los conocimientos de su arte que inspiran confianza en medio de los peligros. Vigilancia y atención del almirante. Marinos españoles que hasta entonces no habían salido de las costas del Mediterráneo, habían de mirar necesariamente como prodigiosa la superioridad que sobre ellos daban a Colón 30 años de experiencia y de ejercicio de las prácticas industriosas de los portugueses. Así fue que, sin ningún reparo, tan luego como se vieron en alta mar, pusiéronse ciegamente bajo sus órdenes. Él mismo dirigía todas las maniobras, consagraba muy pocas horas al sueño y no abandonaba jamás el puente. Como navegaban por mares desconocidos, la sonda y los demás instrumentos de observación se hallaban sin cesar en sus manos. A ejemplo de los navegantes portugueses, observaba atentamente el movimiento de las mareas, la dirección de las corrientes y el vuelo de los pájaros, observaba asimismo los peces, las plantas marinas y todos los cuerpos que flotan sobre el mar, y anotaba en un diario todas sus observaciones con escrupulosa exactitud. Viendo que la zozobra de la tripulación aumentaba a medida que se alejaban de las costas, se propuso ocultarles una parte del camino andado, y así fue que al segundo día de navegación no contó más que 15 leguas cuando en realidad habían andado 18, empleando constantemente el mismo artificio. Temores de la tripulación. Desviación de la brújula. El día 14 de septiembre, 1492, la escuadrilla se hallaba a más de 200 leguas al oeste de las Canarias, es decir más lejos de la costa que ningún buque español había estado hasta entonces.
A esta altura, nuestros navegantes observaron estupefactos un fenómeno enteramente nuevo para ellos. La aguja imantada no se dirigía ya exactamente a la estrella polar, sino a un grado más al oeste, diferencia que crecía a medida que avanzaban en la navegación. Este fenómeno, hoy familiar, llenó de espanto a los compañeros de Colón, que se veían ya perdidos en un océano ignoto y sin límites, lejos de todas las vías frecuentadas y donde al parecer padecían alteración las leyes de la naturaleza, privándoles del único guía que hasta entonces les había dirigido. Con tanta habilidad como presencia de ánimo, inventó Colón en el acto una explicación del fenómeno que, sin contentarle a él, pareció tan plausible a sus tripulantes, que se apaciguaron los murmullos y el temor se disipó. Siguió Colón con rumbo fijo al oeste, próximamente bajo la latitud de las Canarias, y en esta dirección halló los vientos alisios que soplan constantemente de este a oeste entre los trópicos y a algunos grados de latitud fuera de esta zona. Estos vientos, siempre fijos, le llevaron con rapidez tan sostenida que pocas veces tuvo necesidad de emplear la vela. A unas 400 leguas de Canarias halló el mar cubierto hasta tal punto de plantas marítimas que parecía una pradera de vastísima extensión, y en algunos parajes eran tan abundantes que retardaban la marcha del buque, lo cual vino a despertar de nuevo los temores y las inquietudes. Imagináronse los marineros que habían llegado a los últimos límites del océano navegable, que aquellas hierbas espesas iban a impedirles el paso y que ocultaban escollos peligrosos o una grande extensión de tierras sumergidas. Los esfuerzos que hizo Colón para persuadirles de que el objeto que les daba espanto debía más bien alentarles, puesto que era la señal de la cercanía de alguna costa, coincidiendo con un viento fresco que les desembarazó de aquellas hierbas, fue causa de que la gente recobrase el perdido valor y concibiera cierta esperanza. Crecen los temores. El día 1 de octubre, el almirante se halló, según sus cálculos, a 770 leguas al oeste de las Canarias, mas recelando que sus compañeros se espantasen de la distancia recorrida, anuncióles que no habían andado más que 584 leguas, y, por fortuna para Colón, no había nadie, ni aun su mismo piloto, suficientemente instruido para advertir que se les engañaba. Las esperanzas de hallar tierra, que el artificio de su comandante había mantenido hasta entonces, iban sin embargo disipándose, y estas reflexiones, que se presentaban a menudo a la imaginación de unos hombres, cuya única ocupación y cuya sola materia de discursión era el objeto y las circunstancias de la expedición, llegaron por último a causar impresión profunda primero en los más tímidos e ignorantes, y pasando por grados a los más resueltos e instruidos, difundió el terror entre las tripulaciones de los 3 buques. De los murmullos sordos pasaron a las quejas en voz alta y de aquí a una verdadera conjuración, concluyendo todos por convenir en que era necesario forzar al almirante a que adoptara un partido para la salvación común. Algunos de los más audaces propusieron, como medio de librarse de sus amonestaciones, el echarle al mar, persuadidos de que al volver a España, la muerte de un aventurero no excitaría interés ni curiosidad. Comprendió Colón perfectamente todo el peligro de su situación, había notado con dolor los funestos efectos de la ignorancia y del miedo en los hombres que le acompañaban y veía una rebelión próxima a estallar. Sin embargo, conservó toda su sangre fría fingiendo ignorar lo que se tramaba, y a pesar de la inquietud y la zozobra que agitaba su alma, mostró siempre rostro alegre y aparentó la satisfacción de un hombre que ve próximo el triunfo de su empresa. Al mismo tiempo, valía